Masejet Yom, en la página Mem Aleph Amud Aleph, estamos en la mitad de la cuarta línea. Dice la Gemara, Amar Rav Chizda, en akinin mitparshot, ela o belekichat bealim o beasiat kohen. Dice Rav Chizda, los kinin, quiere decir los pájaros que hay que traer como korban, que hay que traer dos, uno como olá y el otro como hatat. Dice Rav Chizda, ¿cómo se define cuál es hatat y cuál es olá? Hay dos posibilidades, o belekichat bealim, uno es cuando se compran, entonces el que los compra dice, este lo estoy comprando para hatat y este para olá, y entonces se definen. O beasiat kohen, o cuando el kohen hace los korbanot, esos dos pájaros, entonces cuando lo hace para hatat o cuando lo hace para olá, entonces se define que este es olá y el otro es hatat o viceversa. Quiere decir que si alguien compró dos pájaros para olá y hatat y no definió en ese momento cuál va a ser olá y cuál va a ser hatat, y después él quiere decir este para hatat o este para olá, lo que él ahora hace ya no tiene significado y el kohen puede él hacer como él quiera, el que sea hatat o el que sea olá. Dice la Gemara, Amar Rav Shimi bar Ashi, mai taime de Rav Chizda, ¿de dónde Rav Chizda lo aprende? Dichtiv, que está escrito en la Torah, velakha, el pasuk dice velakha, quiere decir que se compran, y esto está escrito echad le hatat, echad le olá, echad le hatat. Entonces ahí se pueden definir. Y otro pasuk que dice ve'asa, que él hace, el kohen ve'asa a kohen, y también ahí está escrito eta echad hatat, veta echad olá. Entonces vemos o cuando lakha, cuando se compran, o cuando se hacen, es que se definen. O belekijá o be'asía. Pregunta la Gemara. Meitivei. Vimos ya esta braita que viene a aprender Kal Vachomer, que pensaríamos que los dos seirim se pueden definir cuál es la Hashem y cuál es la Azazel, diciendo este la Hashem y este la Azazel. Dice la braita, Ve'asau hatat, la Torah dice Ve'asau, que el goral, la rifa, es el que define cuál es hatat la Hashem. Agoral ose hatat, ven Hashem ose hatat. Y eso necesitamos la enseñanza del pasuk Ve'asau, para saber que solamente a través del goral se puede definir. Sheyahol, que pensarías que hay una enseñanza, un Kal Vachomer, Ve'alot dinu, Uma bemokom shelo kidash agoral, kidash Hashem. En otros korbanot que no hay goral que defina cada uno qué es, de todos modos se pueden definir diciendo este es hatat y este es olá. Makom shekidash agoral eino din shekadesh Hashem. Pensarías que en el lugar que hay un goral con más razón que se puede hacer, como en el resto de los korbanot, diciendo este es la Hashem y este es la Azazel. Talmud Omar, por eso viene la enseñanza de la Torah, ve'asau hatat agoral ose hatat ve'en Hashem ose hatat. Esa es la braita. Y aprendimos que los seirim se definen solamente a través de goral. Ahora, ¿cuándo se hace el goral? Ni cuando se compran, ni cuando se hacen. En la mitad entre ellos dos. Entonces, aparentemente aquí se ha escrito que pensarías que se puede llamarlos y definirlos cada uno qué es, no cuando se compraron y no cuando se hicieron. Y no como dijo Rav Chizda. Dice, pregunta la Gemara, vea aja de lav shat lekija. No es cuando se hace el goral, no es el tiempo que se compran, velav shat asía, y tampoco es el tiempo que se hacen, vektani de kava. Y está escrito que el goral los define en ese momento, y pensarías que también se pueden definir llamándolos. Contesta la Gemara, magove aji que ama, aquí así quiso decir la braita. Ma bemakom shelo kidash agoral, veafilu beshat lekija, veafilu beshat asía. El Kal Vachomer es así. Y que en los otros korbanot, que el goral no puede definir qué es hatat y qué es olá, aún en el tiempo que se compraron o en el tiempo que se están haciendo, kidash Hashem beshat lekija o beshat asía, llamándolos se puede definir cuál es hatat y cuál es olá, o en el tiempo que se compran o en el tiempo que se hacen. Makom, entonces viene el Kal Vachomer, makom shekidash agoral, Beshelo beshat lekija, beshelo beshat asía, en el lugar donde el goral define qué es cada korban y lo define no en el tiempo que se compraron y no en el tiempo que se están haciendo. Einodin, pensarías que es Kal Vachomer, shekadesh Hashem, beshat lekija u beshat asía. Pensarías que por lo menos podemos aprender Kal Vachomer que se pueden definir llamándolos hatat
y la azazel en el tiempo que se compran o en el tiempo que se hacen. Quiere decir, como el Kal Vajomer es de otros korbanot, y los otros korbanot, ¿cuándo se puede llamar el nombre? Solo cuando se compran o cuando se hacen. Entonces pensarías, aunque el goral no se hace ni cuando se compra ni cuando se hace, de todos modos, por el Kal Vajomer, por aquel lugar de donde yo aprendería que se puede llamar, pero solamente cuando se compraron o cuando se hicieron. Talmud Domar, a eso termina la braita diciendo que por eso escribió la Torah, Ve'asau hatat, agoral ose hatat, ve'en Hashem ose hatat. Entonces, por eso viene la enseñanza que solamente el goral define en los seirim. Entonces, seguimos con lo que dijo Rav Hizda, que los kinin mitparshot se definen cuál es olá y cuál es hatat, solamente o cuando se compraron o cuando se hicieron. Y la braita justo eso quería aprender con respecto a los seirim, que se puede definirlos cuando se compran o cuando se hacen. Talmud Lomar, Ve'asau hatat, solamente se pueden definir los seirim, son especiales solamente a través del goral. Otra pregunta, Tashma, Metame Mikdash Ani. Una persona que estaba impura y entró por error al Beit HaMikdash, y él también tiene que traer korban o levioret, quiere decir, sube y baja, depende de cómo es la situación de él. Si él es pobre, tiene que traer 2 pájaros, uno olá y uno hatat. Si él es ashir, si es rico, entonces él trae solamente un korban hatat de behemá, no de pájaros, sino de behemá. Entonces dice la braita, Metame Mikdash Ani, una persona que entró impuro al Mikdash y él es pobre, Ani, Ve'efrish ma'ot lekino, y él destinó una plata para comprar los pájaros que él tiene que traer de korban. Ve'eshir, después de destinar ya la plata, se volvió rico y ahora él tiene que traer korban behemá hatat y no 2 pájaros, uno olá y uno hatat. Ve'acharkach amar, y después de volverse rico dijo, elu lehatato ve'elu leolato, dijo, de esta plata, esta parte la destino para comprar el hatat, y esta parte la destino para comprar el korban olá. Dice la braita, Mosif umevi jovato midmei hatato, él ahora lo que tiene que hacer es traer una behemá y no un pájaro de hatat. Entonces él puede añadir a la plata que él destinó que sea hatat y comprar con eso una behemá de hatat. Ve'en mosif umevi jovato midmei olato, pero no puede añadirle a la plata que él destinó que sea para comprar korban olá, para ahora comprar la behemá hatat, que es lo que él ahora tiene que traer. Entonces él era pobre y entonces cometió el pecado de entrar impuro al Mikdash y tiene que traer korban. Destinó una plata para su korban, después se volvió rico y después de volverse rico destinó parte de la plata para hatat, parte para olá, y dice la braita que la parte que él destinó para hatat, aunque era para un pájaro de hatat, puede usarla para comprar la behemat hatat. La plata que él destinó para olá no puede usarla para comprar la behemat hatat. Pregunta la Gemara, ve'aja de lav shat lekija, ve'lav shat asiahi, ve'ktani de kavá. Esta persona, él está definiendo la plata, no en el momento de de comprar algo, y no en el tiempo de hacer el korban, y de todos modos, dice la braita, que lo que él hizo define la plata, esta para hatat y esta para olá, y vemos no como Rav Hizda, aparentemente. Contesta la Gemara, Amar Rav Sheshet ve'tisbera, y pensaría, dice Rav Hizda, ¿acaso tú piensas que esta braita está escrita de forma correcta? Ve'amar Rabbi Elazar, amar Rabbi Yoshaya, dijo Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshaya, Metame Mikdash Ashir, ve'evi korban ani lo yatza. Dice Rabbi Yoshaya, según Rabbi Elazar, que una persona que entró impuro al Mikdash, que es rico, si él en vez de traer el korban adecuado para él, que es la behemat hatat, él trae el korban del pobre, los 2 pájaros, lo yatza, no cumplió con la mitzvah. Vekeivan de lo yatza, y como esa es la halajá, según Rabbi Yoshaya, que él no puede cumplir su deber con el korban del pobre, eijikavá. Entonces, ¿cómo él puede definir la plata? Igualmente es obvio que no la puede definir. Quiere decir, lo que él ahora coge parte de la plata
y la define como olá, ¿él qué dice cuando lo hace? Él dice, esta plata es para el Corban olá que yo tengo que traer, que estoy obligado a traer. Y como él no está obligado a traer un Corban olá, y si lo trae no cumplió su deber, entonces obviamente esas palabras que él dijo no tienen ningún significado. Entonces obviamente lo que se dice de la braita no es correcto y hay que corregir lo que dice la braita. Entonces, ¿cómo tenemos que corregir la braita? Que la braita, lo que él dijo, que él definió qué plata es para olá y qué plata es para hatat, para que ese dicho tenga un valor y haga que de verdad esa plata esté destinada para eso, tiene que ser que lo dijo antes de que se volvió rico. Entonces tenemos que cambiar lo que está escrito en la braita, lo que está escrito que después de volverse rico es que él destinó la plata, hay que decir que él ya lo dijo antes, desde antes lo dijo. Entonces, así como tienes que explicar así la braita y cambiar el significado de la braita, lo mismo tenemos que decir que no solamente que él destinó la plata cuando él todavía era pobre, sino hay que decir que él la destinó en el momento que él destinó la plata lejatjila, que es cuando él cogió una plata y dijo, y esto es para mi deber, en ese momento ya dijo, esto es para olá y esto es para hatat. Y explica Rashi que cuando una persona coge una plata y la destina para comprar sus korbanot, es igual, es equivalente al tiempo que él compra el corbán. Así como dijo Rav Hizda, cuando se compra el corbán, se puede definir cada pájaro para qué es. También cuando se destina una plata y se le hace ekdesh a esa plata para comprar un corbán, es lo mismo. Y también en eso Rav Hizda dice que en ese momento él puede definir cada plata para qué es. Y esa es la explicación de la braita. La braita está hablando de una persona que cometió la falta de entrar impuro al Mikdash y destinó una plata cuando él era pobre, destinó una plata para los dos pájaros de él, esta plata para olá y esta plata para hatat, y después se volvió rico, y a eso dice la braita. La plata que él destinó para pájaro de hatat, puede usarla también para comprar la behemá de hatat. La plata que él destinó para el pájaro de olá, esa no puede usarla para comprar la behemat hatat de él. Ahora, sigue la cámara y pregunta de todos modos de la misma braita, pero dice, dice la cámara, hay otra opinión. Hay la opinión de Rabbi Haga que dice que un metamé mikdash, una persona que entró impuro al mikdash y es rico y trajo dos pájaros, en vez de traer una behemat hatat, que es lo que tenía que traer, sí cumplió su deber, ya, aunque lejatjila no es lo que él tenía que traer, si trajo dos pájaros, cumplió. Y según Rabbi Haga, entonces la braita está escrita bien. La braita está escrita bien, porque también después de que él es rico, si él destina la plata, si él dice que, si él, digamos, compraría en ese momento, que no hay mahloket, si él compraría en un pájaro de olá, como Bedievet cumple con ese pájaro, sí se vuelve Kadosh, y lo que él dijo sí tiene valor. Entonces puede ser que la braita esté diciendo que él lo hizo después de volverse rico y no como Rav Hizda. Entonces no hay que cambiar la braita. Entonces al revés, tenemos una pregunta de la braita a lo que dijo Rav Hizda. Entonces, ¿cómo explicamos la braita según Rabbi Aja que no sea contradicción a Rav Hizda? Si en la braita, según Rabbi Aja, tenemos que dejarla y podemos dejarla como está escrito, que después de volverse rico es que él destinó parte de la plata para olá y parte de la plata para hatat. Dice la Gemara, lo teima ve achar kach amar, no digas que después él dijo esta plata es para olá y esta plata es para hatat. El eima ve achar kach la kach ve amar. Hay que decir en la braita que después de volverse rico, él compró los pájaros y entonces dijo, cuando lo estaba comprando, él dijo, este es para olá y este es para hatat, y eso es exactamente lo que dijo Rav Hizda. Y como aquí no estamos cambiando todo el significado de la braita, antes dijimos, la braita dice, y después de volverse rico, después Beajarkaj, él dijo, y todo eso lo cambiamos, que no, eso fue antes. Ahora estamos diciendo solamente, después de volverse rico, estamos añadiendo una palabra a la braita, no solamente él dijo que esto es para olá, esto es para hatat, sino compró y dijo. Y dice Rashi que una palabra ocurre que el Tana, por error, se le olvida o la cambia y no la dice. Entonces, explicar así la braita no es algo que tenemos que encontrar una contradicción, que tenemos que explicar la braita diferente, sino con explicar que aquí falta una palabra, está
Bien, y entonces la braita no es contradicción a Rav Hizda. Ahora, pregunta, de todos modos la Gemara sigue y pregunta, Lakach umosif umevi jovato mainiu. Ahora dice la Gemara, ¿qué dice la braita? La braita, según lo que explicamos, él destinó una plata, se volvió rico y después compró pájaros, uno para Hatat y uno para Ola. Entonces lo que sigue la braita y dice que de esos pájaros él puede añadirle al pájaro de Hatat para comprar un corbán behemá de Hatat. ¿Qué es el significado de eso? Si él ya compró el pájaro, quiere decir, la caja mosif umevijo vato, que él puede añadirle a ese pájaro y traer lo que él de verdad tiene que traer, que es el corbán behemá de Hatat. Maño, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el significado de eso? De pariklo, quiere decir, él tiene que hacerle pidión. Primero él coge ese pájaro, ya es un pájaro de Hatat, tiene que hacerle pidión, es decir, comprarlo del Ekdesh de vuelta y pasar la kedusha del pájaro a la plata de parikle. Y entonces esa plata él añade otra suma y entonces compra una behemat hatat. Así tenemos que explicar qué es el significado de la braita. Y a eso hay una pregunta. En pidión la of tenemos una regla que un pájaro que es corbán, que tiene kedusha de corbán, no se le puede hacer pidión. Entonces tenemos acá ahora un pájaro de olá, que ese no podemos hacer con él nada. Un pájaro de hatat, que él quiere volverlo behemat hatat. Y dice la braita que él puede, pero ¿cómo puede hacerlo? Él no puede hacerle pidión y entonces tener la plata en vez del pájaro. Entonces, ¿cómo dice la braita? Que él de ese pájaro de hatat vuelve, añade y hace una behemat hatat. Dice la Gemara, Amarav Pope, que gon shelakach preida achat. Dice la Rav Pope, la braita está hablando que él usó la plata para comprar, pero no compró con toda la plata 2 pájaros, sino compró con la plata solamente un pájaro. Y ese fue el pájaro que él destinó a Ola o Hatat. Inmediatamente cuando él destina comprando un pájaro, entonces inmediatamente lo que sobra de la plata también se define para el otro corbán que él tiene que traer, pero siempre estamos hablando que él compró solamente un pájaro y explica entonces cómo dice la braita. Y Ola Zavan, si él compró un pájaro como Ola, con parte de la plata, entonces le sobra otra plata que ahora tiene la kedusha de Hatat. Entonces a eso fue que dijo la braita, Mosif umevi jovato midmei hatato, que le añade otra suma y con toda la plata que tenía antes de Hatat y la plata que le añadió, compra una behemat Hatat. Ve hay Ola, ¿y qué hace con el pájaro que ya tiene el destino de Ola? Hazla le nedava, eso se hace como korban Ola voluntario de nedava. Y Hatat Zavan, y si él compró con parte de la plata un pájaro para Hatat, en Mosif umevi jovato midmei olato, aunque le queda plata, pero como esa plata está destinada para Ola, no puede añadirle a esa plata y comprar una behemat Hatat. Ve hay Hatat, hazla la mitad. Entonces, y el korban Hatat del pájaro, eso él ya no lo puede usar porque él tiene que traer una behemat Hatat. Entonces, y tampoco se puede, no hay Hatat que viene voluntariamente, entonces eso tiene que morir y no se usa. Entonces la braita, según Rav Pope, está hablando que él usó la plata para comprar un pájaro, por eso también según Rav Hizda se puede definir qué va a ser esa plata, porque es el momento que se compra. Y si compró una Ola con la plata que sobra, le añade y compra behemat Hatat. Si él compró una Hatat, entonces no puede ni usar la plata y tampoco el korban Hatat se puede sacrificar del todo y eso va lemita. Sigue la Gemara y como mencionamos la machloket, si metame mikdash, el que entró impuro al mikdash, que es rico, puede hacer el corbán del pobre bedievet, si resulta que cumplió con su deber con el corbán del pobre. Vimos que hay machloket respecto a eso, entonces pasa eso la Gemara. Dice Gufe, lo que vimos antes, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yoshai, metame mikdash ashir, que era rico, vevi korban ani lo yatza. Dice Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshai que no cumplió con su deber si trajo el corbán del pobre. Pero Rabbi Haga Amar Rabbi Yoshai, entonces que Rabbi Haga en nombre de Rabbi Yoshai dice, yatza, sí cumplió su deber, bedievet, trayendo el corbán del pobre. Pregunta la Gemara, Meitiv, está escrito, Metzorah ani, el Metzorah, que es pobre, que también
hay diferencia si es pobre o rico con respecto a qué corbán tiene que traer. Shevi korban ashir, que trajo el corbán, el pobre que trajo el corbán del rico, yatza, cumplió con eso. Ashir shevi korban ani, lo yatza, mientras que el rico que trajo el corbán del pobre no cumplió con su deber. Entonces vemos que en un caso paralelo al tema de nosotros, el Metamei Mikdash, con respecto al Metzorah, el rico que trajo el corbán del pobre no cumplió su deber. Entonces eso es pregunta a lo que dijo Rabbi Aja, que sí cumple en el caso de Metamei Mikdash. Contesta la Gemara, Shani Atam dichtiv zot. Con respecto al Metzorah, está escrito en la Torah zot, que este es el corbán que le quiere traer, y de ahí aprendemos que el rico solamente si trajo el corbán del rico cumplió, y si trajo el corbán del pobre no cumplió. Ahora pregunta la Gemara, y aji, si es así, reisha nami, si es así, entonces también el primer caso, que es el pobre que trajo el corbán del rico, que no cumpla con ese corbán, dice la Gemara, Arabi Rachmone Torat. La Torah dijo Zot Torat Metzorah, y con eso vino a comparar a todos los Metzoraim, y eso quiere decir que el pobre que trajo el corbán del rico, en eso son iguales, que cumplió su deber. Entonces tenemos una enseñanza especial para eso. Y trae con una braita que apoya esta explicación. Vatania, como está escrito en la braita, Torat, legabot metzorah ani shevi korban ashir. Dice la braita, Torat nos viene a enseñar que el pobre que trajo, el metzorah pobre que trajo el corbán del rico, cumplió con eso su deber. Yahol afilo ashir shevi korban ani. Pensarías que también el rico que trae el corbán del pobre cumplió. Talmud lomar zot. Por eso en la Torah dice zot, eso nos enseña el rico que trajo el corbán del pobre no cumplió. Ahora pregunta alguna vez, Mina, ¿por qué entonces no de verdad aprendemos del Metzorah? Así como en el Metzorah hay enseñanzas, aprendamos del Metzorah con respecto al Metamei Mikdash. Dice la Gemara, Mi'et Rachmana, hay un mi'ut, hay una enseñanza de la Torah, no aprender de aquí para otros lugares, porque se ha escrito Vimdal Hu. Si él es pobre, él, quiere decir, él nomás es que si es rico y trae el corbán del pobre, no cumplió. Vimdalu, quiere decir, solamente el Metzorah que es pobre puede traer ese corbán, pero el Metzorah que es rico no puede traer ese corbán. Y está escrito Hu, él, quiere decir, solamente en el Metzorah te digo que es así, que si él es rico y trajo el del pobre, no cumplió, pero en otros casos, así explica Rabbi Haga, en mi nombre Rabbi Yoshaya, en otros casos, en el caso de nosotros, de Metamei Mikdash, el rico que trajo el corbán del pobre, sí cumplió su deber. Entonces quedamos que es Mahloket. Y hasta aquí Mem Aleph Amud Aleph.